invitarlos a que ahora mientras nosotros aprendemos de la palabra de Dios, usted le dé la libertad al Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo le hable, le toque allá el corazón, le convenza de las cosas que él le quiere hablar y que usted pueda estar dispuesto para Dios en la enseñanza, en la administración de la palabra. Al final vamos a orar, pero yo quiero invitarlos sobre todo a eso. Amén. Bueno, Padre, en tus manos ponemos esta enseñanza, Dios maravilloso, y nos humillamos todos aquí delante de ti, Señor, exaltándote y adorándote, Señor. Gracias por tu presencia maravillosa, Espíritu Santo. Yo te ruego, Señor, que así como te has movido, Señor, continúes, mi Dios, obrando, Señor, en nuestras vidas, en nuestras mentes, corazones, en nuestras almas, Señor, haciendo lo tuyo, rompiendo los velos, quitando toda dureza de corazón, de cerviz, y ayudándonos a entender que tú amas al humilde, al sencillo, al quebrantado de espíritu, Señor. Nos hacemos como niños para que nos enseñes tu palabra, Maestro. La gloria es solo para ti. Recíbela en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a comenzar en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Un versículo bastante compartido. Segunda de Pedro 3:9. Una palabra que se habla muchísimo. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Todo este capítulo 3 de la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, habla sobre el día del Señor. En el Antiguo Testamento se conoce como el día de Jehová. En el Nuevo Testamento se habla del día del Señor, trayéndolo desde la palabra que Dios le dio a los profetas, advirtiendo de aquel día de juicio, aquel día en el cual la ira de Dios ya no se detendría sobre la tierra, sino que se derramaría su ira completa. Y es lo que está trabajando aquí el apóstol en todo este capítulo. Versículo 7, por ejemplo, nos dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Tremendo, ¿no? Gracias, Linda, mi vaso está allá. Cuando el Espíritu Santo inspiró esta palabra hace 2000 años, pues el fuego de Dios que ellos veían en sus mentes al escuchar esta palabra era un fuego similar al que desató Dios sobre Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Fuego literal del cielo. Un fuego similar al que el profeta Elías desató sobre el sacrificio en el Monte Carmelo, en la confrontación con los falsos profetas. El fuego que el profeta Eliseo también desató sobre aquel capitán con sus 102 hombres murieron bajo ese fuego. Entonces era el fuego que ellos imaginaban. Sin embargo, el fuego que nosotros hoy entendemos, y ahora lo vamos a mirar un poquito en Apocalipsis, comenzó a hacerse más claro para nosotros cuando en el siglo pasado el mundo experimentó, en medio de la guerra, experimentó el mayor poder destructivo que el ser humano ha podido crear hasta hoy, la bomba atómica. Hiroshima, Nagasaki, que dejaron cientos de miles de vidas calcinadas. Fue el fuego y es realmente lo que la explosión nuclear genera. Un fuego intenso que consume todos los elementos. Consume el concreto, consume el hierro,
deshace completamente el cuerpo humano. Ese fuego lo experimentó Hiroshima y Nagasaki, y cuando Japón recibió ese impacto, no tuvo otra cosa más que rendirse. Se rindieron, declararon que Estados Unidos ganaba la guerra y se acabó la Segunda Guerra Mundial. Cuando eso sucedió, el mundo comenzó a entender el fuego del que habla la palabra de Dios. El fuego del que habla Apocalipsis comenzó a tener más sentido. Comenzó a entenderse que el fuego que Dios iba a usar para destruir, como dice esta palabra, todos los elementos que hoy vemos, es un fuego que el mismo hombre ha desatado. Dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Por qué dice que vendrá como un ladrón en la noche? Lo mismo que dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4. ¿Por qué habla del ladrón en la noche? Porque un ladrón viene a robar en la noche. Porque el ladrón no roba al mediodía. Porque la gente está durmiendo. Y ustedes recuerdan que cuando el Señor Jesucristo habló proféticamente de su venida, dijo que su iglesia era como 10 vírgenes que estaban, ¿qué? Dormidas. Entonces, hoy el mensaje, el nombre de esta enseñanza es: el día del Señor vendrá. Y lo que Dios quiere es que nosotros estemos preparados, pero para poder estar preparados primero tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. Ahora, ¿qué sucede? Que para los que llevan muchos más años en el Evangelio, se ha escuchado esta palabra por mucho más tiempo. Y ya viene el Señor y la trompeta, y ya viene el rapto, y mire el rapto, y peleó Gorbachev con el presidente Reagan. ¿Se acuerdan de Ronald Reagan y de Mikhail Gorbachev? Y entonces aquella tensión de la Guerra Fría, y ya viene la Tercera Guerra Mundial, y ya viene el Señor. ¿Y qué pasó con la antigua Unión Soviética? Se deshizo, se cayeron los muros, se acabó esa Unión Soviética tan grande, tan tremenda. Estados Unidos se hizo más fuerte y no vino el Señor. Se cayeron las Torres Gemelas y no vino el Señor. Y han seguido pasando cosas. Y ahorita la tensión que comenzó el 7 de octubre del 2023. Cosa tan terrible con este ataque que hizo una de las milicias de Irán, Hamas, allá en la invasión contra Israel, matando 1.300 personas, secuestrando casi 300 personas, y bueno, toda esa locura. Y ya viene Cristo, y el Señor no ha llegado. La pandemia que nos cogió a todos así tremendos, y no vino el Señor en la pandemia, y no vino el Señor. Eso genera cierto tipo de dureza en la gente. Ahora, la palabra de Dios en el versículo 8 nos está diciendo: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Tenemos que entender que Dios tiene unos tiempos, pero los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Pero Dios tiene el tiempo en que esto va a venir. ¿Y qué va a pasar, pastor? Bueno, la Biblia dice que el versículo 10, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. A mí me parece que ese solo versículo me habla más claro de lo que es una bomba atómica. Amén. Dice el versículo 11, puesto que estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Amén. Este sí es un versículo que tal vez hoy no se predica mucho. Yo sigo insistiendo, y sobre todo porque estamos aquí en Norteamérica. El evangelio que más se predica en Norteamérica es el de la gracia. La gracia, y Dios te ama, y Dios te ama, y Dios te ama, y Dios te ama.
y bajo la gracia y bajo el Dios te ama, la gente vive no en la gracia, sino en la desgracia. En la desgracia. Porque se tomó el cristianismo, como dijo el apóstol Pablo, como ocasión para el libertinaje, para pecar. Y ya, tengo licencia para pecar porque Dios me ama. No, la palabra me está diciendo que las cosas por las que las que luchamos tanto, que nos esforzamos, que nos entristecemos, que nos estresamos, que nos angustiamos, todas esas cosas van a ser desechas. Van a ser quemadas por el fuego. Y si lo dice la palabra de Dios es porque va a pasar. Esto no es simbólico, no es así una parábola, no, esto es literal. Aquí la palabra está hablando literalmente, las cosas que vemos van a ser desechas. Entonces, vamos a entender varias cosas. Hoy la enseñanza se va a centrar principalmente en el rollo. En el rollo. Un rollo principal que el Señor nos dejó a nosotros, escrito, para que nosotros pudiéramos identificar los tiempos en que vivimos. Entonces el primer rollo, porque hoy les voy a hablar, básicamente les voy a hablar de 4 rollos. Pero el primer rollo que nos va a enseñar a nosotros los tiempos y más o menos lo que va a suceder, la secuencia de lo que va a suceder, de esto que está advirtiendo el apóstol Pedro, el primer rollo se encuentra en el libro de Apocalipsis, claro que sí, capítulo 6. Y de esto se habló mucho, especialmente antes de la pandemia y después de la pandemia. ¿Por qué antes de la pandemia? Porque antes de la pandemia ocurrieron desastres naturales que fueron importantes para el mundo. ¿Como cuáles, pastor? Bueno, como el terremoto de Chile, como el tsunami de Japón, el tsunami de Indonesia, ¿verdad? La magnitud de esos desastres naturales nos hicieron a nosotros darnos cuenta que estamos en tiempos bíblicos, de los cercanos a la venida del Señor. Cuando vino la pandemia, por supuesto, todo el mundo, Apocalipsis 6, empezó a hablar. Mateo 24, y vendrán pandemias. Ahora, la idea de esta enseñanza es poderles mostrar a ustedes, a través de la palabra de Dios, los diferentes textos que vamos a consultar hoy. Poderles mostrar a ustedes, número 1, lo real que va a ser el juicio de Dios. Lo real. Número 2, tratar de entender qué tan cerca podremos estar nosotros de ese juicio de Dios. Número 3, aprender a asimilar estos juicios, cómo nosotros como cristianos debemos comportarnos. Y número 4, tomar la actitud correcta frente a estos juicios. Amén. Ese es básicamente el propósito de esta enseñanza. Entonces, vamos ya sin más preámbulos. En el capítulo 5 nos habla de una visión celestial, de una visión celestial que está teniendo el apóstol, de la adoración en el cielo. Pero en el capítulo 6 nos va a hablar específicamente de este rollo. Dice, versículo 1 en adelante, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. ¿A cuáles sellos se está haciendo referencia? Bueno, el capítulo 5 nos está describiendo a nosotros el rollo. El rollo. ¿Cuál rollo? Capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿De quién es ese? Nuestro Dios, el Padre. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. No es un libro, es un rollo. ¿Ok? Es un rollo. Pero dice que ese rollo está escrito por dentro y por fuera. Lo primero que me habla es que tiene bastante contenido. Tiene tanto contenido, tiene tanto que decir, que está escrito por dentro y por fuera. Pero ese rollo está sellado. Tiene 7 sellos, que era lo que antiguamente se hacía. Se derretía cera, en la unión de las 2 hojas, se derretía cera y se ponía el sello real, el sello del rey, para mostrar que él era el autor de ese rollo. Entonces, nadie era libro de abrir el libro, nadie era digno de abrir el libro y desatar sus sellos, dice el versículo 2,
ninguno en el cielo ni en la tierra, versículo 3, ni aun de mirarlo. Juan lloraba mucho, versículo 4. Versículo 5, uno de los ancianos me dijo, no llores, y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Está hablando entonces de Cristo. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, Jesús, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, todos tenían arpas, bueno, y ahí comienza la adoración, en la cual le dicen en el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro. Muy bien. Entonces ya entendimos el rollo del libro, el autor es Dios, el Padre, y Él lo selló y estableció que una sola persona en toda la creación lo podía tomar, mirar, abrir sus sellos y leerlo. Y el único digno es Jesucristo. Ahora, habría que hacer un estudio bíblico solo para entender por qué se refiere a Jesús como un cordero inmolado. Está haciendo referencia a que Jesús es digno de abrir el rollo por su sacrificio en la cruz, ¿verdad? Porque es santo, porque dio su vida en sacrificio por nosotros y con su sangre logró redimirnos, logró expiar el pecado de la humanidad, logró expiar el santuario donde se adoraba a Dios, que ese es otro misterio también que está en Hebreos, y ahorita no me voy a enredar con eso, pero lo que hizo Jesús con su sacrificio fue impresionante, hermanos. Y eso lo hizo merecedor de abrir el rollo. Ahora en el capítulo 6 dice que él abrió uno de los sellos. Entonces cuando el Señor abre los sellos, ya vemos que comienzan las diferentes respuestas a cada sello que se abre. No está leyendo el rollo. No lo está mirando y leyendo, simplemente está abriendo sus sellos, que tiene 7 sellos, pero el contenido y lo que representa ese rollo es tan impresionante para la humanidad que el solo hecho de desatar cada uno de sus sellos trae un juicio de Dios sobre la tierra. Y el primer juicio, dice el versículo 2, y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Bueno, sabemos cada uno de los 4 primeros sellos y desata 4 jinetes de Apocalipsis. Entonces sale el jinete blanco, después sale el jinete en el sello 2, versículo 3, el versículo 4 dice otro caballo bermejo, o sea, el color, algunos dicen que el bermejo es como un color amarillo, pero la verdad es que la palabra en el griego original no es amarillo, sino es como un verde, como mango biche, o sea, verde. Entonces sería el jinete blanco, el jinete verde. Después el tercer sello, dice en el versículo 7, dice versículo 8, el amarillo, perdón, el bermejo es el rojo. El amarillo es el que es el verde, que es el tercero. Y el último, que está aquí en el versículo 12, el sexto sello, y hubo un gran terremoto, la luna se volvió sangre, se me perdió el cuarto, el negro. El negro es el 5, ok, bueno, ahí está. Entonces está el blanco, está el bermejo o rojo, está el negro y está el verdoso, que es la palabra, en griego la estoy estudiando y es más como un verdoso. Están esos 4 jinetes y cada uno de ellos, como ustedes ven, va trayendo un juicio. Cada uno de ellos va trayendo el primero, el engaño, el segundo va trayendo que se quitará de la tierra la paz, después el tercero, el hambre, porque venía con la balanza en la mano, la escasez, y luego el cuarto, Hades, el amarillo, que es la muerte, y el Hades. Muy bien. Y dice el versículo 8,
Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Muy bien. Cada uno de los sellos desata a los jinetes, pero estos jinetes, si ustedes tienen Biblias de estudio o Biblias con concordancia, cada uno de esos jinetes les da una referencia en el libro de Zacarías, ¿verdad? Porque ya estos jinetes los había visto el profeta Zacarías en el Antiguo Testamento. Continúan otros sellos hasta que se abren completamente los 7 sellos y al abrirse el rollo, el séptimo sello, desata una trompeta. Y cada una de las trompetas traen juicio sobre la tierra de destrucción. Ahora, ¿cuál es el punto que quisiera hoy enfatizar en el rollo de Apocalipsis? Que es tanto el contenido, es tanto lo que contiene ese rollo, que el solo hecho de abrir el primer sello trae un juicio terrible sobre la humanidad. Y la gente dice, pero ¿por qué si este jinete blanco, que tiene un arco de largo alcance con una corona y se le dio potestad para vencer, dice, no trae la guerra, no trae el hambre, son los otros? Y yo digo, este es el más peligroso de todos. Este es el peor de todos. Porque este jinete blanco, y que es el que hoy esto es espiritual, ¿no? No es algo literal, es algo espiritual. Este espíritu es el espíritu que más se está moviendo hoy sobre la tierra. Es el espíritu del error, el espíritu de la apostasía, el espíritu del engaño. Y es tan impresionante cuando usted comienza a mirar lo que los jóvenes hoy dicen, piensan, cuando uno observa debates en universidades, en college, entre estudiantes y gente, digamos, pensante, psicólogos, filósofos, pastores, que hacen debates con estudiantes y con profesores de universidades, ahí es cuando uno comprende la fuerza y la magnitud del alcance, como dice esta palabra, del jinete blanco. El alcance que tiene, como tiene hoy atrapada a la gran mayoría de la juventud, con doctrinas, con tendencias totalmente destructivas y contrarias a la palabra de Dios. Es impresionante, impresionante. A tal punto es tan satánico esto que he visto debates en los cuales jóvenes, y a mí me gusta mucho Charlie Kirk, mucho. Jóvenes le dicen a Charlie Kirk, niegan los 65 millones de personas que mató un hombre como Stalin en la Unión Soviética. Niegan los 45 millones de personas que mató en la China un hombre como Mao Zedong. Lo niegan y dicen que no pasó. Se ha negado el holocausto. Se dice que el holocausto no fue así. Y hombres muy influyentes hoy en los medios que están diciendo que el holocausto nazi no fue como pasó y que los malos de la Segunda Guerra Mundial realmente fue Estados Unidos, que Hitler no era el malo. Y cuando comienza uno a profundizar en eso y a ver que no es uno ni es dos, sino que ya es un movimiento de un gran alcance que tiene absorbida a una gran cantidad de jóvenes que hoy están en college y en universidades, jóvenes que se van a graduar y que van a ser los managers, que van a ser la gente que va a dirigir empresas el día de mañana, que van a ser profesores el día de mañana. Es impresionante, hermanos. Y es el mayor daño que hoy están haciendo a la humanidad, porque están negando absolutamente todas las verdades que hacen que el ser humano recapacite acerca de la
maldad que ha habido sobre esta tierra y del alcance destructivo que los seres humanos tenemos. Entonces, a lo que iba en cuanto al rollo, es que es tanto el contenido que tiene el rollo, que el solo hecho de desatar sus sellos trae juicios severos sobre la humanidad. Y eso tiene un sentido, tiene una explicación. Y es que durante toda la historia, Dios no ha derramado su ira completamente. Dios derramó su ira casi en su totalidad en el diluvio. Sin embargo, no la derramó totalmente. ¿Por qué razón? Porque dejó un remanente. Conservó la tierra, ¿verdad? Él no destruyó el planeta. Conservó el planeta, conservó los animales y conservó la raza humana. Entonces Dios no derramó su ira totalmente en el diluvio. Fue un gran despliegue de su ira, pero no fue completa. Y a lo largo de la historia después del diluvio, hemos visto que Dios ha traído momentos de juicio con ira sobre la tierra, ¿como cuáles? Sodoma y Gomorra. Dios no perdonó a uno solo de los habitantes, no eran 2 ciudades, eran 4. Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín. 4 ciudades que estaban alrededor del Mar Muerto. Y no dejó ni a uno solo de sus habitantes. Sin embargo, fue solo esa zona que recibió la ira de Dios. No más. ¿Quién más recibió la ira de Dios? Faraón. ¿Verdad? Pero Dios no destruyó a todos los egipcios. Destruyó casi todo lo que ellos tenían. Y al ejército. Pero no desarrolló toda su ira. Y así pudiéramos continuar con todos los ejemplos. Dios ha castigado, Dios ha intervenido en la historia del hombre, sí lo ha hecho. Pero se ha contenido su ira. ¿Por qué razón? Porque Dios no anda airado todo el tiempo. Ni Dios entra en juicio todo el tiempo con su creación. Dice la palabra que es grande en misericordia, lento para la ira, tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces vemos que la misericordia es mayor a su ira. Sin embargo, también es justo y es santo. Y por esta razón, Él debe juzgar las cosas que pasan. Pero ¿por qué no ha destruido la humanidad aún? Bueno, principalmente porque envió a su Hijo a recibir su ira. Por eso está Isaías 53. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dios cargó sobre Jesús la ira que tenía por el pecado del hombre. Y por eso nosotros no hemos recibido la ira de Dios. Sin embargo, después de la muerte de Cristo, todos los actos de violencia que hemos seguido cometiendo los hombres, Dios los ha ido acumulando y acumulando. Y cada uno de esos juicios que Dios tiene reservados, los fue escribiendo en este rollo. Por eso, el solo hecho de comenzar a desatar los sellos traen juicios severos sobre los hombres. ¿Qué pasa si se nos quita la verdad a los humanos? ¿Cómo quedamos? Confundidos, engañados. Y es un peligro gigante, hermanos. Gigante, gigante. De hecho, fue uno de los reclamos que Dios le hizo a su pueblo. Dijo, los sacerdotes no han hecho su trabajo bien. No le han enseñado a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. Y eso lo vemos hoy en muchísimas iglesias cristianas, hermanos. Recuerden que el reclamo es a la iglesia. A la iglesia, que es la que tiene la verdad, la que tiene la palabra. Ahora, nosotros vemos este aumento en la apostasía. Nosotros vemos este aumento en el engaño. Como el evangelio, la palabra de Dios, la advertencia de sus juicios cada vez se va disminuyendo. Y con la excusa de alcanzar a más gente, entonces lanzamos estrategias de evangelismo que se olvidan de puntos tan esenciales como estos. Eso también lo va a juzgar Dios. El juicio de Dios comienza por casa, dice también el apóstol Pedro. Pero lo importante es que ya comprendimos, por el texto de Apocalipsis 6, que el rollo contiene
todos los juicios que Dios ha estado grabando que deben venir como consecuencias sobre esta tierra, sobre su creación que se ha revelado contra él. Amén. Vamos ahora al libro de Zacarías en el Antiguo Testamento. Ustedes llegan al libro de Mateo, se van de para atrás. Antes de Mateo está Malaquías, antes de Malaquías está Ageo y antes de Ageo está Zacarías. Vamos al profeta Zacarías, que es un profeta que también vio muchas visiones apocalípticas. Ageo, Zacarías y Malaquías. Ok, lo dije ahorita en orden, en desorden. Zacarías capítulo 5. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Muy bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo este texto en Zacarías? Que ese rollo que contiene maldiciones. Y es curioso porque la palabra en hebreo para maldecir en el Antiguo Testamento aparece menor cantidad de veces que la palabra hebrea para bendecir, lo cual nos quiere decir que el propósito y el corazón de Dios para con nosotros es bendecirnos y no maldecirnos. Sin embargo, dése cuenta que Dios estableció unos mandamientos y Dios espera que todos cumplamos esos mandamientos. Y Dios dice sobre aquellos, y está dando simplemente un ejemplo, está dando el ejemplo del ladrón y del mentiroso. Yo digo, uy, Dios mío, ¿dónde van a quedar los políticos? No va a quedar ni un solo político. No va a quedar ni un solo político, porque para usted estar en la política le toca ser buen mentiroso y robar de lo lindo. ¿Sí? Esas son las principales características de un político. Entonces, aquí nos está dando solamente dos ejemplos, pero nos está diciendo que aquel que incumpla sus mandamientos, un día, este rollo volante, porque va volando, va a llegar sobre su casa y le va a caer la maldición. ¿Qué significa ese lenguaje? ¿Qué significa esa visión que Dios le está mostrando al profeta? Que su juicio va a llegar sobre todos, que ninguno va a poder escapar del juicio de Dios. Amén. Y ahí no está haciendo separación entre el pueblo y los que no son pueblo. Está diciendo el mentiroso, el ladrón. Porque nunca se le olvide que Dios, las categorías que tiene como personas, no es simplemente el cristiano y el no cristiano. No. El ladrón, el adúltero, el mentiroso, el fornicario. Entonces nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar conscientes de que los mandamientos son principalmente para nosotros y que nosotros debemos esforzarnos en cumplir esos mandamientos, porque si el rollo está volando por todo lado, ¿qué significa? ¿Que no va a pasar por mi casa porque soy cristiano? Nos cubre a todos, porque los mandamientos de Dios son para todos. Amén. Ahora, vamos a Ezequiel capítulo 3. Hay más atrasito. Está Ezequiel antes del libro de Daniel, en el capítulo 3. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya casi. En Ezequiel capítulo 3, Ezequiel es otro profeta que nos sirve a nosotros para comprender el libro Apocalipsis. Versículo 1 en adelante, correcto, mi hermana. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel.
Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo que habla profunda, a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Dice el versículo 7, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Bueno, muy bien. Este rollo tiene una característica. Y es que cuando él lo come, le es dulce. Le es dulce. Sin embargo, el contenido que trae el rollo, que sabemos que son palabras de Dios, ¿qué es? ¿Un mensaje dulce para el pueblo? Son juicios. Son juicios. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de este rollo dulce y amargo? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Que número uno, nosotros debemos estar dispuestos como hijos de Dios a recibir la orden, la instrucción de Dios, la palabra de Dios y hablarla como Él nos la da. Nosotros tenemos que hablar el Evangelio sin miedo, sin temor. Si las personas se ofenden, es algo natural. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos que el hombre natural es hostil a la palabra de Dios. O sea, que nosotros le hablemos a la gente de Dios no significa que nos vayan a recibir bien siempre o que vayan a aceptar bien el mensaje. Sin embargo, nosotros tenemos que ser fieles. ¿Por qué es dulce cuando se come este rollo? Porque la palabra de Dios siempre trae a nuestro corazón fuerza, siempre trae a nuestra vida un poder que nosotros no teníamos. La palabra de Dios es demasiado poderosa y el hecho de que nosotros nos alimentemos de esta palabra hace que nuestro espíritu coja una fuerza, ¿verdad? Pero el propósito de Dios alimentarnos con su palabra es que esa palabra no se quede en nuestro vientre, sino que ahí es donde yo les quiero invitar a ustedes a que examinen hoy cómo está la gran comisión que Dios nos dio a todos. Mateo capítulo 28, versículos 9 y 10. 19 y 20, perdón. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Gran parte de la iglesia cristiana les pasan los años y no han ganado un alma, no han hecho un discípulo. Se han conformado con ir a la iglesia, tener los cultos, dar una ofrenda, dar un diezmo, participar en algunas actividades, pero ni en su mente ni en su corazón está realmente el propósito que Dios, Jesús mismo, le ordenó de ir a ser discípulos. Y eso hace que ese cristianismo sea muy dudoso, muy dudoso. Si es algo que el Señor nos va a nosotros a preguntar, es ¿qué hicimos con la palabra? ¿Qué hicimos con lo que Él nos dio? ¿Recuerdan la parábola de los talentos? ¿Y cuántos han recibido buena palabra de Dios todos estos años? ¿Y qué ha pasado con esa palabra? Ha sido dulce para uno, le ha servido, ha mejorado su vida personal, ha mejorado su matrimonio, ha mejorado su familia, ha mejorado su economía, les ha abierto puertas. ¿Pero será que ese es el único propósito de Dios con esa palabra? ¿Cuál será el propósito mayor de Dios con la palabra que nos alimenta a nosotros? La gran comisión. El Señor nunca dijo que trajéramos gente a la iglesia, Él dijo hagan discípulos. ¿Hagan discípulos? Yo ahorita estoy discipulando personas en otros países que yo creo que nunca vendrán aquí a la iglesia ni a una iglesia nuestra. Pero les estoy dando las bases, porque si me los puso, les estoy dando las bases
de la palabra de Dios y les estoy animando a que oren y que vayan a una iglesia cristiana en donde ellos están. Porque no significa que nosotros tengamos que traer la gente aquí a la iglesia. Claro, los que están en la comunidad, por supuesto. Pero el propósito verdadero del Señor es que nosotros prediquemos el Evangelio. Que nosotros le hablemos la palabra de Dios a la gente. ¿Cómo la gente va a creer en Dios si no les hablamos? ¿No dijo eso el apóstol Pablo allá en Romanos 10? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel el cual no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Entonces el primer propósito nuestro de estar aquí hoy sentados es comer el rollo, endulzarnos, pero salir a hablar. Salir a hablar la palabra. Y yo pienso que es algo que como iglesia tenemos que abrir ya los ojos, hermanos. No podemos acomodarnos 1 año, 2 años, 3 años. Y no hubo un grupo familiar. No hubo un alma que se ganó. No hubo un discípulo que se hizo. Y es algo que realmente nosotros, desde nuestra iglesia en Colombia, hemos tenido en la genética espiritual de la iglesia. De salir. Predicar en diferentes lugares, predicar en las calles, en los ministerios de las cárceles. Miren a los lugares donde yo voy a predicar. Hermanos, este es un llamado de atención del Señor para nosotros. La palabra de Dios nos ha alimentado a nosotros, ha sido dulce para nuestras vidas. Pero esa palabra tiene que cumplir un propósito. Y nosotros tenemos que multiplicar lo que Dios nos ha dado. Entonces yo quiero dejarlos con ese mensaje también del propósito del rollo. El propósito del rollo también para el cristiano no solamente entender que viene la ira de Dios, que vienen los juicios y todo, sino que nosotros estamos acá como agentes activos de Dios para ir y salvar a mucha de esa gente, hermanos, que Dios no quiere que se pierdan. Amén. Dios no quiere que se pierdan. Ahora, imagina, Melanie, que toda esa gente que tú ves en tu escuela fuera a ser víctima de una bomba nuclear, que tú supieras que todos ellos se van a quemar y que ninguno de ellos pudo realmente escuchar de Jesús y que el Señor te dijera, Melanie, ¿y por qué no les hablaste de mí? Ninguno de ellos creyó en mí y tú venías a la iglesia los viernes, los domingos, pero nunca les hablaste de mí. Imagínate cómo te sentirías. Imagínate el dolor de ver tantos jóvenes destruidos. Ese es el dolor que yo siento en las calles. Ese es el dolor cuando yo veo los homeless, los drogadictos. Ese es el dolor que yo siento. Por eso cuando yo voy allá a predicar, predico con el mayor amor y con la disposición de invitarlos a ellos a venir a Dios, de enseñarles muchos de ellos nunca han cogido una Biblia. Y uno les enseña con amor a abrir la Biblia. Hay algunos de ellos que ni siquiera saben leer ni escribir. Sí. Y yo les digo, no importa que usted no sepa leer ni escribir. Escuche atentamente la palabra de Dios. Porque Romanos 10:17 dice que así pues la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos esta responsabilidad. Amén. Podemos hablar del juicio, podemos hablar de Apocalipsis, podemos hablar de misterios y de cosas. Pero todo eso tiene un propósito. Y no es simplemente decir, ay, ya lo sé. No, pues muy bonito que usted lo sepa, pero ahora vayan afuera. Amén. Vamos a ver el último rollo. En Jeremías capítulo 36, ahí atrásito, apenas unas hojitas atrás, está Jeremías capítulo 36. Y este sí que fue un profeta que habló de juicio. Básicamente de lo que más habló Jeremías a lo largo de toda su vida fue de juicio. Y no le fue muy bien que digamos. Pobre Jeremías. Pero dice el capítulo 36, vamos a leer versículos 27 al 32. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo. Ay, Dios mío, nos está hablando de un rollo, pero ¿qué pasó con ese rollo? Lo quemó el rey. Bueno. Las palabras que Baruch,
había escrito de boca de Jeremías diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo, diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra, y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche, y castigaré su maldad en él, y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Amén. Entonces, ¿cuál es el último rollo que vamos a ver hoy? El rollo de Jeremías. Entonces Dios le dice a Jeremías, vaya, escríbale en un rollo estas palabras que yo le digo a usted al rey Joacim. Y el rey estaba en un momento como de confusión, porque él tenía a todos los profetas que lo rodeaban, que le decían, tranquilo, así dice Jehová, el rey de Babilonia se irá y yo libertaré completamente a Jerusalén en 2 años. Y le prometían prosperidad y le prometían paz y de todo. Eso, los profetas que le hablaban al rey, todo le hablaban súper bonito. Que le iba a ir bien, que mejor dicho, que Dios te ama, que todo eso le decían todos los profetas que lo rodeaban a él. Pero había un profeta que le decía, Dios está enojado por todos esos ídolos que usted tiene. Dios está enojado porque usted tiene esclavizada a la gente y no los ha dejado ir como la palabra del Señor había ordenado. Dios está enojado porque ustedes oprimen a los pobres. Dios está enojado porque ustedes son corruptos. Dios está enojado por el adulterio. Entonces, todas esas palabras las escribía, y cuando se las llevaron al rey Joacim, resulta que el rey estaba en la casa de invierno de él, y ahí estaba la chimenea, y cuando le están leyendo así el rollo del libro, dice que sacó como un cuchillo de esos que tenían los escribas, de abrir los rollos, y lo cogió y ¡shum!, lo rasgó el rollo, y lo cogió los 2 pedazos y los botó y los quemó. Y dice la palabra de Dios que ni los levitas que estaban ahí, ni los príncipes que estaban ahí, los consejeros del rey, rasgaron sus vestiduras, ni se humillaron delante de Dios. ¿No? Todos dijeron, bueno, pues el rey está bravo. Y resulta que lo que estaban desechando ellos era la palabra de Dios. Y eso es delicado. La última parte que hoy vamos a tocar, antes de terminar, es que lo que Dios ha establecido, los juicios que Dios ha establecido, nada los va a detener. Nada los va a detener. Estas son cosas que van a pasar. Y yo, por como percibo los tiempos, veo que muchas cosas nosotros mismos las vamos a ver. Nosotros mismos vamos a ser testigos de muchas de estas cosas. Ahora, Canadá nos ha hecho un gran daño a muchos. A muchos. Y es que tanta prosperidad, y es que tanta comodidad, y es que tanta cosa tan bonita ha enfriado los corazones. Y el amor de mucha gente también, por tanta maldad, se ha apagado, como Jesús lo profetizó. Pero el Señor está despertando a su iglesia. Y el Señor está llamando a que nosotros no desechemos la palabra. El hablar de los juicios de Dios, el hablar de Apocalipsis no debe traernos tristeza, no debe traernos preocupación. Al contrario, el apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 4 que nos animáramos unos a otros con estas palabras, con la venida del Señor, que nos animemos, que esto se va a poner bueno. Bueno, que ya aprobaron el Bill C-9, ya lo aprobaron, y ahorita está en el Senado ya para hacerlo ley. ¿Sí? No podemos hacer nada con eso. El Bill C-9 aquí en Canadá lo propuso el Bloc de Quebec, de allá de Quebec, y los liberales lo apoyaron todos, y es para prohibir que se prediquen ciertos textos de la Biblia. En medio de la votación ustedes van a ver que varios MPs conservadores se pararon con su Biblia así al frente, a decir que no aprobaban con la Biblia, y fue un acto muy bonito,
Sin embargo, no sirvió de nada porque el bill fue pasado en la casa de, ¿cómo se traduce? Common House. En la House of Commons. Bueno, en el Parlamento. Ahora va para el Senado a que lo hagan ley. ¿Qué significa? Que nos van a poder denunciar por un crimen llamado hate speech. Cualquier persona que se sienta ofendida o algo molesta nos puede denunciar. La policía va a tener poderes especiales para encarcelar, especialmente cristianos. Porque la ley habla específicamente de cristianos con la Biblia, judíos con el Tanaj y musulmanes con el Corán. Entonces, son tiempos oscuros para Canadá, muy oscuros. Pero eso nos recuerda una vez más que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y que nosotros no podemos enamorarnos tanto de este país, que nosotros vinimos a este país a predicar la palabra del Señor, a ser discípulos, a levantar iglesias. A eso fue que Dios nos trajo acá. Y por cómo se están poniendo las cosas ahora sí podemos entender por qué va a venir un avivamiento para Canadá. ¿Por qué va a venir un avivamiento en Canadá? Muy sencillo. Porque en medio de la persecución, en medio de la opresión contra el cristianismo, Dios va a ser como un filtro. Y los verdaderos cristianos se van a notar. Y los falsos cristianos, pues, no va a quedar nada de eso. Porque si lo van a echar en la cárcel por predicar, pues, ¿qué va a ser el que es así medio tibio o el que no quiere nada así con Dios de verdad? Pues no lo va a hacer. ¿Y usted es cristiano? No, yo no soy cristiano. Entonces, en medio de esos escenarios de persecución, la iglesia cristiana siempre se ha avivado, siempre. Y la iglesia se ha multiplicado, que es la palabra que Dios tiene para nosotros en este tiempo, multiplicar, multiplicar, multiplicar. Como conclusión, no desechemos la palabra de Dios. No ignoremos las advertencias de los tiempos que estamos viviendo y de lo que se avecina en este país, porque estamos aquí en este país. Y no vamos a ir corriendo a otro país más bonito, no. Aquí nos trajo el Señor. Aquí nos trajo Dios. Y hasta que Dios no diga, no podemos movernos en nuestras fuerzas. Aquí nos trajo Dios a predicar su palabra, a enseñarla con amor, con verdad, con claridad, pero sin temor, sin miedo. Ni a ser rechazados, ni a ser encarcelados, ni a ser perseguidos. Amén. Amén. Este es un tiempo bello para que la iglesia cristiana cree conciencia y se despierte y se levante en Dios. Amén. Este es un tiempo maravilloso. Y para los que piensan que, el Señor no ha venido todavía, es por la misericordia de Dios. Porque Dios quiere que más gente se salve. Que más gente entre. Y usted, mi hermano y mi hermana que ya entró, yo le digo, métase de verdad con Dios. Métase de verdad con Dios. Prepárese, prepárese. Porque el día del Señor puede tardar, pero usted no sabe cuándo Dios lo va a llamar a su presencia. Y una cosa sí le digo a través de la palabra de Dios. Cuando Dios lo llame a su presencia, le va a decir, ¿dónde están mis talentos? ¿Qué hiciste con mis talentos? ¿Qué hiciste con lo que te di? Y ninguno va a querer decirle, ay, Señor, ay. Mira, Señor, prediqué. Mira, Señor, hice discípulos. Mira, Señor, abrí mi casa. Invité a la gente que pude. Le hablé de ti. Mira, Señor, yo era el que traía gente a los matrimonios. Yo era el que traía gente a un grupo que abría en mi escuela. Yo tuve un hijo espiritual que en su tiempo de high school, él abrió en su escuela un grupo de oración. En su escuela, en high school. Y traía jovencitos y en los breaks oraban, compartían la palabra de Dios. Un joven, ¿qué grado estaba él? ¿Grado 10? Grado 10, grado 11. Se enamoró tanto del Señor. Y la guitarra también tocaba allá en la escuela. Tocaba con su guitarra en la escuela. Cuando íbamos al hospital o algo y él veía a una persona, fuera el que fuera, se agachaba ahí, le predicaba. Enamorado del Señor. O sea que los jóvenes no tienen excusa por su edad. Los jóvenes no tienen excusa por su edad.
Y es tiempo de que también nosotros los papás entremos en esa conciencia. Vamos a orar. Damos gracias, Dios, por tu palabra. Y estamos acá, Señor, bendiciendo este país. Y dándote gracias por Canadá, Dios. Dándote gracias por esta nación, Señor, donde tú nos trajiste, una tierra hermosa, una tierra bella, Señor. Una tierra, Señor, que en un tiempo Dios enviaba y bueno, y todavía envía gente a predicar el Evangelio a muchas otras naciones. Sin embargo, aquí en su interior, Dios, las cosas se han puesto más oscuras y más complejas. Tiempos difíciles, Señor, se avecinan. Sin embargo, nosotros seguimos acá, Padre, y pese a cualquier cosa, Dios, nosotros queremos hacer tu obra. Queremos seguir siendo fieles y obedientes, haciendo discípulos, Dios, en este país, y a donde nos envíes. Padre maravilloso, la venida de tu Hijo, Señor, no puede traer en nosotros miedo, ni tristeza, ni angustia. Al contrario, tu palabra, Señor, termina en Apocalipsis diciendo, y la iglesia y el Espíritu dicen, ven, Señor Jesús. Es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor, es el momento más esperado de la creación. El regreso de tu Hijo, Señor. El regreso de tu Hijo. Habrá que vivir cosas fuertes, pero, Señor, después es lo que nosotros esperamos tanto. El después, el día después. Eso es lo que nosotros anhelamos, Señor, y es lo que nos anima a seguir adelante. Oro, Padre, por aquel que tiene su amor hoy un poco apagado. Oro por aquel, Señor, que le falta fuerza, que está débil. Oro por aquel que le falta fe. Oro por aquel, Señor, que está caído, para que tú le levantes en el nombre de Jesucristo. Para que, mi Señor, el tiempo que nos queda en esta tierra sea de mucho provecho, Dios, de mucho provecho para ti. Que nuestros hogares se fortalezcan en ti, nuestros hijos, Señor, puedan proceder al arrepentimiento, a la salvación, que nuestras familias se conviertan completamente y que esta iglesia, Señor, pueda multiplicarse en la comunidad hispana y en otras comunidades también, Dios. Podamos multiplicarnos y como oramos en esta iglesia, Señor, danos discípulos, danos hijos espirituales, ábrenos puertas para predicar tu palabra, Señor, para llevar este mensaje de esperanza al mundo y también de advertencia de que el fuego de Dios descenderá y de que todos los elementos arderán por el fuego. Así es que, Padre, aquí estamos dispuestos. Y yo te digo una vez más, Señor, predico tu palabra y también te digo, heme aquí, Señor, envíame a mí que yo iré. Yo en mi casa serviremos al Señor.